Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, como para poner un poquito en contexto a nuestros hermanos, estamos con una serie expositiva. Esta serie expositiva le llamamos así porque predicamos porción por porción. Vamos exponiendo la palabra del Señor, digamos, de forma continua un libro. Y ahora estamos exponiendo lo que es la carta de Pedro. El domingo que pasó leímos el versículo 1 y el versículo 2 de esta carta. Ahora, el día de hoy, vamos a empezar en el versículo 3 hasta el versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Amén? Bueno, esta serie expositiva, a los que les gusta escribir, ¿no es cierto?, anotar, tomar apuntes, le he puesto el título de Elegidos desde el sufrimiento hasta la esperanza. Y como veíamos el domingo pasado, para dar un poquito de contexto, ¿no es cierto?, podíamos ver las características del elegido, ¿cierto? Cómo el Señor nos había escogido, cómo nos había elegido, cómo la Santísima Trinidad actuaba en la vida del creyente y cómo, ¿no es cierto?, iba direccionada esta carta a las personas que estaban pasando persecución, ¿no es cierto?, que dice a los expatriados de la dispersión, ¿no es cierto?, y nombraba a unos hermanos que habían sido alejados de su lugar natal. Y hoy día, ¿no es cierto?, en este segundo episodio de esta carta, del versículo 3 hasta el versículo 9, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Amén. Le voy a dar lectura porque lo más probable es que no diga igual que la suya. Yo tengo la versión de la Nueva de las Américas. Amén. Y dice así en el nombre del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada y para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diferentes pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y en este día, hoy día vamos a estar hablando de la garantía de la herencia para la persecución. Quizás yo me imagino que casi la gran mayoría de las Biblias, de las diferentes versiones, tienen un título que dice una esperanza viva. Yo me imagino que la gran mayoría de las versiones Reina Valera, por diferentes editoriales, ¿no es cierto?, tienen ese mismo título. Pero nosotros, si bien es una esperanza gloriosa, una esperanza viva, pero nosotros vamos a estar hablando hoy día de esta garantía, de esta seguridad, de esta herencia en la cual los hermanos que pasaron un tiempo, fueron dispersos, vivieron en persecución, pero sin embargo pudieron permanecer firmes en esta verdad. Por lo tanto, si continuamos nuestro recorrido por el primer capítulo de esta epístola, ¿no es cierto?, del apóstol Pedro, creo que lo citábamos recién y es necesario volver a destacarlo para poder dar nuestra centralidad a la adoración a Cristo, a la adoración a Dios. Y dice de manera clara: gracia y paz os sean multiplicadas.
hablando claramente de lo que nos da el mundo. Quiero compartir con esto. Gracia de parte de Dios y la paz no es la que da el mundo, sino que es lo que hemos alcanzado nosotros por esta bendita elección de Dios el Padre para nuestras vidas. Y lo que ha ocurrido en nuestra vida a causa de la obra gloriosa de esta Santísima Trinidad. Porque comprendemos que Dios pensó en nosotros, Cristo murió por nosotros y el Espíritu ha venido a morar en cada uno de nosotros para este proceso de santificación progresivo. Sí, claramente es para hacernos una mejor persona, ¿verdad? Para hacernos una mejor persona, no podemos negarlo. Pero esto no quiere decir que es para que tengamos una buena vida acá, sino es que para hacer de nosotros una mejor persona, un mejor ser humano, para que nuestro entendimiento pueda direccionar la adoración, la honra y la persona que esté en el centro de nuestra vida sea Dios. Porque hoy día el que no ha tenido este conocimiento, el que en su vida no reconoce y no se da cuenta verdaderamente de lo glorioso de la salvación en Cristo, el centro de su vida no es Dios, es cualquier otra cosa. En muchos casos es su trabajo, en muchos casos es su hijo, en muchos casos son un sinnúmero de cosas. Y podríamos nombrar, hermano, un sinnúmero de cosas que muchas veces no nos damos cuenta y ocupan nuestro corazón. Por eso el apóstol es categórico en especificar, ¿no es cierto?, que Dios elige, que santifica, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, y por la sangre de Cristo que ha rociado nuestras vidas somos perdonados. Y trae consigo para nosotros esta gracia de paz, que por gracia hemos sido salvos, y es una paz que no da el mundo. La palabra del Señor así lo dice. Mi paz que doy no es como la que da el mundo. Es absolutamente profunda, diferente y no descansa en ninguna cosa de esta tierra, en lo que perece. Incluso, si podemos ver, ¿no es cierto? Aquí hace una comparación y dice, con el oro que perece, ¿no es cierto? El oro, algo caro, muy valorado, pero aún así es sobrepasado esto por lo dado por el Señor. Sin la gracia de Dios, cada uno de nosotros no podría conocer la paz que solamente Él da. Y amado hermano, si el que claramente no ha conocido y no ha reconocido y no se ha sentido alcanzado por el perdón de Cristo en su vida y que sus pecados han sido perdonados, es imposible que pueda disfrutar de esta paz. Es imposible, es imposible. No podemos nosotros asociar, como le decía recién, una paz que no esté basada en lo que es las Escrituras. El apóstol Pedro no estaba hablando de algo que simplemente era una teoría, sino que este rudo pescador, que quizá muchas veces era falto de griego, como lo veíamos, ¿se acuerdan? Esta lengua que ellos tenían, como fue escrita esta carta, quizás muchas veces falto de esto, pero claramente debemos comprender que él tenía un conocimiento claro de lo que era la gracia y la paz a través de lo que daba la sangre de Cristo en su muerte en la cruz del Calvario. Porque Jesús mismo, Él le había dicho, Él lo conocía a tal punto que Él estuvo ahí cuando Él le dijo, yo voy a morir por ustedes. Él estuvo ahí cuando Cristo le dijo, es necesario que yo le lave sus pies. Todas estas situaciones fueron provocando un peso profundo en el conocimiento de lo que era la salvación de Dios. Y esto mismo lleva a Pedro hoy día a exhortarnos a nuestras vidas y traer esta, ¿no es cierto?, esta exhortación a nosotros de poder confiar en esta salvación, de que hemos sido alcanzados por esta gracia y hemos conocido por misericordia de Dios esta paz. Este hombre que en un tiempo había sido tosco, quizá un poco mimado, indeciso, incluso temeroso, a pesar de ser impulsivo. Porque mire, si analizamos nosotros el sentimiento que llevó a Pedro a negar al maestro cuando lo apuntaron como uno de los mismos, era el temor a la persecución. Era el temor a ser puesto en el mismo lugar que Cristo, que a lo mejor era puesto, ¿no es cierto?, en el mismo lugar de muerte que iba a ser su maestro. Sin embargo, él en aquel momento prefirió hacerse a un lado, se corrió, ¿no es cierto?, y negó al maestro para evitar la persecución, para evitar el dolor. Este mismo hombre
que en un momento, con un carácter firme como piedra, se pudo poner en pie en el día de Pentecostés y exhortar y predicar con poder de lo alto sobre la muerte y la resurrección de Cristo, en el cual después pudo ser llevado a la cárcel, perseguido, escribir cartas tan profundas teológicamente del conocimiento de Dios como lo que estamos estudiando ahora, y terminar su vida siendo crucificado igual como su maestro, pero con la cabeza para abajo, en reconocimiento a que no era digno a morir igual que su maestro. Y si seguimos, ¿no es cierto?, analizando la vida de Pedro, podríamos incluso ser categóricos en lo que leíamos ahora, en esta lectura, ¿no es cierto?, de Mateo, donde Pedro se ponía en pie y le reconocía por el Espíritu Santo que él era Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Un hombre, ¿no es cierto?, claro en sus convicciones, en su conocimiento ya después de pasado un tiempo de lo que había ocurrido con Dios a través de Cristo en la vida del hombre. Y hace estas importantes exhortaciones, como hablábamos en los primeros versículos de la elección. Son doctrinas, son enseñanzas que no son de una comprensión secular, no todos conocen estas cosas. Yo me imagino que en aquel tiempo menos un pescador. A lo mejor los hombres que eran como Pablo, quizás criados a los pies de Gamaliel, de un doctor, de alguien que le podía haber enseñado, sí, podría haber comprendido algo. Pero Pedro, siendo un hombre, ¿no es cierto?, de un pescador, sin letra, por decirlo de alguna manera, pero el Espíritu de Dios lo había llevado a profundizar en doctrinas absolutamente importantes para nosotros hoy día, como lo que es la elección, la presencia o previo conocimiento de lo que es la elección para nuestra vida y también la predestinación. Y todos estos conceptos, todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas claramente nos muestran lo que es la gracia y paz en nuestras vidas. Estamos, mis hermanos, delante de un Dios que es infinito, que conoce todas las cosas. Su conocimiento previo de la totalidad de todos los factores y circunstancias sobrepasa todo entendimiento. Esto implica que nos conoce cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, cuando vamos en todo tiempo Él nos conoce. Hay un coro que cantaban los niños, ¿no es cierto? Y decía: tú me conoces cuando estoy descansando, caminando, cantando, en todo lugar. Y así, eso es verdad. Estamos tratando con un Dios infinito, y claramente nosotros, en nuestra calidad de seres humanos, con una mente limitada, finita, es difícil que podamos comprender la extensión del pensamiento de Dios. Es imposible. Incluso, asimismo, la palabra del Señor dice que los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros, y sus pensamientos de la misma manera. Él es un Dios omnisciente, conoce todas las cosas. Y no solamente los conoce ahora, sino que conoce lo que va a suceder más adelante. Y es por eso, amados hermanos, que en Él descansamos. En Él está nuestra confianza. Cantábamos, en Él está la salvación. De Él es la salvación del justo. Es porque nosotros no nos disponemos a descansar en nuestra fuerza, en nuestros medios, sino que en lo que el Señor ha dado. Y en estos versículos, ya del 13 en adelante, podemos darnos cuenta cómo Pedro dirige quizá una mirada hacia el pasado y cita en el versículo 3 la palabra bendito. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Haciendo una alusión claramente a una palabra de adoración, de alabanza. Y quizás no es lo mismo, muchas veces se escribe en el griego una palabra que tenía varios significados, varias acepciones. Y esta palabra se escribía igual que bienaventurado, lo que habla en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, pero con una implicancia diferente, porque en el Sermón del Monte hablaba con dirección al hombre, ¿no es cierto? Bienaventurados, ¿no es cierto?, los pobres de espíritu, los que lloran. Se dirigía al hombre, pero claramente una acepción o un sinónimo a esta palabra en griego podríamos llevarlo a que es elogiar. Elogiar, la acepción
ocupada con el propósito en el Sermón del Monte. Pero en esta palabra, la acepción cambia y da a entender una definición de lo que es alabar, de lo que es adorar. Y ahí podemos comprender, ¿no es cierto?, que claramente la invitación de Pedro no está diciendo que elogiemos, sino que está diciendo que adoremos, que alabemos. Y asimismo, como Pablo, ¿no es cierto?, en Romanos 12 dice que con un culto racional, de una manera con conocimiento, nos está invitando a entregar un culto al Señor. Asimismo, Pedro está ahora adorando y enviando esta carta a los que están expatriados, a que puedan adorar, glorificar y exaltar el nombre de este Dios bendito. Muchas veces nosotros en esta sociedad es difícil que podamos ver que los hijos adoren a los padres o alaben a los padres. Muy pocas veces dicen, no, mi papá es de otro mundo, sobrepasa todo. Es muy difícil, son casos muy puntuales, ¿no es cierto? Pero sí vemos que quizás los papás elogian mucho más a su hijo. Se ha dado cuenta que los papás, no, este hijo es el mejor, sabe esto, sabe aquí, tiene facilidad para... Se da cuenta y se mueren, se vuelven locos en elogio. Y me pongo en el caso porque muchas veces nos ocurre. Pero nosotros a sí mismos no deberíamos realizarlo de la misma manera, sino que todo lo contrario. Nosotros como hijos deberíamos adorar a nuestro Padre y ponerlo en el lugar de pleitesía que Él se merece. Y no estoy hablando de nuestro Padre secular, aunque también deberíamos reconocerles, también deberíamos, ¿no es cierto?, abrazarles, a pesar de que tienen errores, que tienen falta igual que nosotros, porque todos fallamos, todos caemos, todos tenemos caracteres diferentes, complicados. Y me reconozco como de carácter complicado muchas veces. Por lo mismo, tenemos que también, ¿no es cierto?, abrazar a nuestros padres. Pero aquí no estamos hablando de esta naturaleza, sino que estamos hablando de la naturaleza espiritual, de lo que es nuestra alma, ¿no es cierto? Y continuando con esto mismo, claramente lo que nos está llevando aquí es a esta misma acepción que cuando Jesús se le apareció después de resucitado a María Magdalena, en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 17, cuando dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él es el Padre del Señor Jesucristo a causa de su posición en la Trinidad. Ellos quizás están en una posición igual, aunque sabemos que Dios el Padre está en el trono, ¿no es cierto? Y Jesucristo el Hijo está a la diestra intercediendo por nosotros. Pero claramente nosotros, tanto usted como yo, le debemos llamar Padre. Le debemos adorar. Y absolutamente como aquí Pablo, ¿no es cierto?, hace esta acepción, Pedro lleva a este reconocimiento de Dios el Padre y nos invita a nosotros a decirle Padre. Continúa y no dice por lo tanto, como muchas veces cuando hay un escrito, ¿no es cierto?, sustenta lo que dice con lo que continúa la siguiente frase. Pero dice, mire, y aquí voy a leer la misma versión que tiene usted, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La versión que leía yo decía, para nacer de nuevo. Es decir, aquí ya Pedro nos está, ¿no es cierto?, sumergiendo en nuestra nueva naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza que tiene que adorar a este Dios y Padre? En la cual cada uno de nosotros hemos sido engendrados, no por concepción materna ni humana, sino que por la concepción gloriosa del Espíritu Santo, por la obra eficaz de salvación, donde dice, ¿no es cierto?, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Así que tanto usted como yo, hoy día tenemos esta esperanza, esta seguridad, esta garantía, y esta la cual descansa en el hecho glorioso de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y asimismo como Cristo fue resucitado de los muertos por el Espíritu de Dios, esta misma es una referencia que hace al Consolador que ha venido a conducirnos a nosotros, el que nos dirige, el que nos santifica, el que nos lleva. Este versículo, amado hermano, es un himno de alegría, es un himno triunfal,
Es un himno de adoración a esta salvación del Dios Trino, en el cual dice que hemos sido renacidos, donde hemos sido nacidos de nuevo. Y yo estoy seguro que su mente viajó al tiro a Nicodemo. Sí, ¿No es cierto? Es inmediato, es natural, porque es lo que hace en la vida del hombre, y son las palabras que Cristo mismo hizo. Y podemos comprobar, amado hermano, que los apóstoles, los escritores, los autores del Nuevo Testamento no estaban hablando cosas que ellos inventaban, sino que ellos estaban hablando la doctrina que Cristo había traído a esta tierra. De hecho, cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, Él estaba trayendo esto. En el versículo 23 de este mismo capítulo nos dice que hemos sido renacidos, que hemos sido hechos nueva criatura, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios. ¿No la hace pensar en la escuela dominical que veníamos? Amén. Amén. Por la locura de la predicación del Evangelio somos regenerados, somos hechos nuevas criaturas. Amado hermano, y es decir que tenemos una garantía tan segura en nuestras vidas, de como asimismo es seguro el conocimiento de lo malo, de lo pecaminoso, de lo vil que era nuestra naturaleza antes que viniera Cristo a nosotros. Pero como dice Pedro, fuimos renacidos, engendrados, hechos nuevas criaturas, y somos en esta obra, en esta salvación, absolutamente pasivos. Esta realidad, ¿no es cierto?, nos ha alcanzado por misericordia. Por gracia hemos tenido paz en nuestras vidas. Por lo tanto, está garantizado, querido amigo, querido hermano, perdón, en esta hora, esta salvación, esta herencia, esta esperanza, a la cual cada uno de nosotros también somos alcanzados por estas exhortaciones. Somos alcanzados por esta salvación. Y podemos entrar, ¿no es cierto?, ya conociendo esta herencia garantizada. Vamos conociendo esta promesa, esta seguridad, esta promesa, ¿no es cierto?, de la cual descansa, que es una herencia eterna que está garantizada por este Dios eterno, por este Dios inmutable. Y de hecho nos podríamos hacer una pregunta y podríamos decir, ¿de qué nos serviría una herencia si no fue prometida para nosotros? No nos serviría de nada. Nada. Si la palabra del Señor no fuera para nosotros, y esta promesa no fuera para nosotros, y los pactos realizados con nuestro representante, el pacto de gracia en un principio, no fuera para nosotros, no tendría ningún sentido. La Biblia debería haber sido cerrada en aquel tiempo, y hoy día nosotros habría sido cualquier libro, nos habría regido. ¿De qué nos serviría una herencia que no esté garantizada? Tampoco. ¿No es cierto? No nos serviría de nada que mi papá tuviese mucho dinero, muchos terrenos, muchas cosas, y yo tuviera muchos hijos, muchos hermanos, ¿no es cierto? Y mi papá dijera de palabra, el 70% de todo lo que tengo es tuyo. Y acuérdate, te lo acabo de decir. Pero ¿y si no hay ningún papel? No hay respaldo, no hay una garantía, no sirve de nada. Por lo tanto, amado hermano, cada uno de nosotros ya debemos tener conocimiento y seguridad de que esta herencia está garantizada. Está garantizada. Porque no nos sirve de nada la garantía, como le decía recién yo, una herencia que no tenga un respaldo. ¿No es cierto? Un testamento, como le llaman hoy día en la actualidad. Y en estos versículos, del 3 al 5, en esta primera parte, vamos a estar viendo alrededor de 10 garantías, de las cuales disfrutamos nosotros por esta herencia prometida en Dios. Y esta primera garantía, amado hermano, que es la que Dios ya está trabajando en nuestras vidas. El Dios Trino, Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, en los primeros versículos, claramente así lo dice. Dios el Padre elige, el Hijo se sacrifica para nuestra salvación y el Espíritu Santo nos prepara y nos santifica en este proceso. Dios está trabajando para preparar al escogido, para reservar y para recibir su herencia incorruptible. Esta preparación no comenzó cuando nosotros nacimos, sino que esta herencia, esta preparación, nació de mucho antes de la fundación del mundo, la elección, cuando ha tomado lugar
en el consejo perfecto de la Santísima Trinidad, se ha presentado para nosotros en estos días y ha tomado lugar para nuestras vidas. El sacrificio para pagar su pecado y mi pecado ya ha sido realizado. Amén. Y el trabajo del Espíritu Santo claramente, día a día, constantemente, está tomando lugar, está tomando forma en este proceso progresivo de santificación, donde nos lleva continuamente a la santidad. Amén. Para que un día podamos disfrutar de esta gloria eterna. Amén. Esta herencia, amado hermano, está garantizada porque comienza con Dios, funciona con Dios y termina con Dios. Gloria a Dios. Amado hermano, cada uno de nosotros somos la herencia de Cristo por Dios. Él promete mantener su herencia, mas no es lo mismo que sucede con el hombre que no ha sido regenerado. Él no tiene seguridad, no tiene esperanza, no tiene, ¿no es cierto?, su mirada puesta en la gloria eterna que se aproxima. Pero sin embargo, para nosotros sí, para los que hemos sido regenerados, para los que hemos sido hechos nueva criatura, nuestra garantía y nuestra seguridad descansa en la obra gloriosa de Dios por Cristo para nosotros. De hecho, se hizo visible cuando Jesús resucitó. Mostró la garantía de la salvación al incrédulo. Vino y le dijo: mira, Tomás, estas son mis heridas, estas son las marcas producidas por ustedes. Y asimismo, como le mostró las manos de sus heridas, asimismo, amado hermano, nuestra garantía está en manos seguras. Está en muy buenas manos. Y esto no nos da una seguridad, una tranquilidad para pecar, ni una licencia para vivir pecaminosamente constantemente, sino que todo lo contrario, lleva nuestra mente a adorar y a glorificar a este Dios bueno. La segunda garantía dice es que Dios claramente lo ha determinado en su palabra, la cual no es palabra suya, no es palabra mía, no es una palabra que se lleva al viento, sino que la palabra es la palabra de Dios. Es perfecta y no habla de nosotros, sino que habla a sí mismo del mismo Dios, del mismo Salvador. Y asimismo, como la palabra de Dios da fiel testimonio de que Dios es real, de que Dios existe, asimismo también Él es capaz de hablar acerca de nosotros y de nuestro destino, el cual Él ya ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Si estas promesas dependieran de los hombres, claramente estaríamos en problemas. No tendríamos seguridad, no tendríamos tranquilidad, no podríamos descansar, viviríamos en una absoluta incertidumbre, en una absoluta esclavitud. Y nuestra vida no podría ser rendida a los pies de Cristo en adoración, en alabanza, en glorificación constantemente, porque quisiéramos bajo nuestras obras garantizar nuestra estadía en la vida eterna. Por eso destaca esto, y esta promesa escrita en la palabra del Señor tiene como respaldo un sinnúmero de citas bíblicas. Y quisiera tomar de ella un pacto dado por Dios a Abraham, pero que también nos alcanza a nosotros, este pacto de gracia. Y Génesis 17:7 dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a toda tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones y toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Génesis 17 del versículo 7 en adelante. A pesar de que casi todo el capítulo 17 de Génesis habla de este pacto de gracia. Por lo tanto, amado hermano, esta salvación, esta promesa está escrita profundamente y de una manera imborrable con la sangre preciosa del Cordero de Dios, de nuestro Salvador. Por lo tanto, como está escrita con la sangre de Cristo, con la sangre de nuestro Salvador, es imposible que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida. Está asegurada
no nos da libertad para pecar. No, Señor. Sino que confiamos en que aquel que empezó la buena obra en nosotros a través del Espíritu Santo la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén. Es una salvación garantizada. Sí, Señor. Descansamos en esta bendición. Gracias, Jesús. La tercera garantía, por haber nacido, el creyente ya ha comenzado a vivir en este reino eterno, en este reino glorioso. El nacer físicamente, digamos, regenerado y no regenerado, no nos da la seguridad de entrar a este nuevo reino, a este reino eterno del Dios de nuestras vidas. Entramos a este reino material. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Que Agustín de Hipona había escrito un libro, La ciudad de Dios, y hacía dos comparaciones con respecto a la ciudad de Dios y a la ciudad del hombre, haciendo una comparación a lo que es el reino del hombre y el reino de Dios. Pero nosotros, si bien estamos en esta tierra, pero somos advenedizos, somos pasajeros, porque desde que hemos renacido, como dice la Reina Valera, o como dice la versión de las Américas, hemos nacido de nuevo, nosotros hemos entrado a este reino espiritual. Ya no nos mandamos como lo hacíamos antes, ya no íbamos para donde queremos, ya no hablamos lo que queremos, sino que hoy día tenemos a alguien quien nos ciñe, alguien quien nos manda, es nuestro rey, a quien nos debemos en adoración, a quien nos debemos, ¿no es cierto? Y nos ha dado esta gloriosa salvación y esta primera opción, ¿no es cierto? Y bendición de poder entrar y ser parte de esta familia espiritual. Amados hermanos, no son solo garantías, sino que son bendiciones para este tiempo. Es fortaleza, es aliento, es que nos toma de la mano con todo esto que nos da y nos ayuda a caminar en esta tierra. Amén. Gracias, Señor. Es que esté el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces se confunde por las traducciones de las Biblias, ¿no es cierto? Cuando dice que me voy, pero enviaré al Consolador, muchas veces pensamos que el Espíritu Santo solamente viene cuando estamos tristes. O solamente cuando estamos en un problema. No, amado hermano. Estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, también el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. El que ha sido hecho nueva criatura, el Espíritu Santo mora en su vida. Amén. Y a pesar de que peca, a pesar de que falla, a pesar de que cae, el Espíritu Santo de Dios que mora en la vida del creyente lo lleva en quebrantamiento a reconocerse ante Dios como pecador. Y es levantado, es perdonado. Estas son las bendiciones, amados hermanos, que nos dan al tener esta garantía de herencia perfecta y viva. Este nuevo nacimiento trae como simbolismo, ¿no es cierto?, una implantación en una nueva naturaleza a nosotros. Somos hechos nuevos, ¿no es cierto? Y Corintios dice, el que está en Cristo, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. El original, las versiones más antiguas dice, es nueva creación. Por lo tanto, da a entender, amado hermano, que cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos nacido a la vida espiritual, esta naturaleza que nos regía, a la cual nos tenía esclavizados por el pecado, ya no está en nosotros. Hoy día somos parte del reino espiritual de Dios. Hemos entrado a la familia de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos la bendición de poder entrar y somos parte de esta bendición en la cual nos cataloga en la bienaventuranza como los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. El nuevo nacimiento es el inicio humano de nuestro destino terrenal, de nuestro destino eternal. El nuevo nacimiento es el comienzo de ser una nueva criatura, de tener una nueva esperanza, de vivir constantemente para un cielo nuevo y una tierra nueva. Es lo que claramente a nosotros nos ofrece esta grata nueva de salvación, es decir, el Evangelio. La locura de la predicación, el que venga la fe por el oír la palabra de Dios, es la confianza que da a nuestras vidas. Y es lo que el Evangelio nos da a través de este nuevo pacto de relación con Dios. Esta nueva naturaleza espiritual. Estas nuevas prioridades. Esta nueva motivación. Esto nuevo que ha dado a cada uno de nosotros. Es que seamos la nueva ciudad de Dios. La nueva Jerusalén. La cual está haciendo cada una de nosotros como nueva Jerusalén.
construida, mantenida, fortificada día a día. Y este tema de lo que es la Nueva Jerusalén lo podremos ir viendo en unos capítulos más adelante en esta misma carta. Por eso, amado hermano, mire, esta tercera garantía descansa fielmente en la esperanza dada por nuestro nuevo nacimiento, esta herencia incorruptible al entrar en esta familia en Cristo. La cuarta garantía, y hace poquito lo veíamos de esta manera también cuando teníamos nuestro culto de resurrección, descansa absolutamente en la resurrección de Cristo, ya que es el nuevo fruto, el primogénito, el primero de la nueva creación. Y claramente cuando nos pregunten nuestros hijos, nuestros niños, por decirlo de alguna manera, o alguien que quizás no comprende tanto la Escritura, y nos pregunten con respecto a esto nuevo, ¿cómo es el cielo? Por ejemplo, podamos llevarlo a Lucas 24. Ahí vemos, ¿no es cierto?, a Jesús resucitado y afirmando con respecto a esta resurrección potente, histórica, eterna, humana y física, hablando, sintiendo, comiendo y tocando. Es simplemente esta aclaración del capítulo de 24 de Lucas es para los que no creen. Lo hace evidente que Él resucitó, que Él ha sido hecho carne. De hecho, asimismo, Él se presentó como el reino en la tierra. La resurrección histórica, humana y física de Jesús es el primer fruto de esta nueva creación. Y no es algo que solamente vio su círculo más cercano, sino que la palabra del Señor dice que fue visto por más de 500 testigos. Jesús habló, comió, fue tocado, fueron metidas las manos en sus heridas. Él resucitó completamente en su cuerpo humano. Porque si hubiese sido, ¿no es cierto?, una resurrección solamente espiritual, no habría sido necesario que la piedra hubiese sido removida. No hubiese sido necesario, ¿no es cierto?, que los ángeles esperaran a las mujeres para darle la noticia del que había resucitado. Él resucitó físicamente y por la muerte de Cristo en la cruz, el cuerpo y el alma de Jesús se separó en un momento. Pero sin embargo, a través de la resurrección se vuelve a realizar una nueva unidad, una nueva unificación del cuerpo y el alma, en lo cual hace un complemento del Cristo resucitado como una persona integral y llega como un trofeo de victoria ante Dios el Padre, ante el trono. Garantía de salvación para nuestras vidas. Esta esperanza viviente, amado hermano, esta quinta esperanza, ¿cómo es que cada uno de nosotros como pueblo de Dios en estos tiempos, para nosotros y ya en esta sociedad, en esta de manera contemporánea podemos verlo ya visiblemente, cómo es que el pueblo de Dios, esta comunidad de creyentes, hoy día se hace visible para nosotros, ya sean amarillos, negros, blancos, de diferentes lenguas, de diferentes tribus, de diferentes razas, de diferente nación. Todos tenemos la misma esperanza. Vamos al cielo. Hay salvación en Cristo. Esta verdad fehaciente de esperanza es una realidad para los cristianos. A pesar de que estamos en este mundo lleno de adversidades, lleno de dificultades. De hecho, cada uno de nosotros, y el apóstol Pablo en una de las cartas, especifica el tiempo acá como una guerra espiritual, como una lucha. Por lo tanto, si lo llevamos, ¿no es cierto?, a ese escenario, los soldados cristianos, cada uno de nosotros, tenemos esa esperanza, ya que estamos dispuestos a dar su vida para defender las libertades de nuestra nación real, de nuestra verdadera nación, de nuestro verdadero reino. Y acá en la iglesia, tanto en nuestra iglesia local como en la iglesia universal, hay misioneros que viajan, hay evangelistas, pastores que entregan, ministros que se dedican, ¿no es cierto?, a ir y predicar el evangelio a pandillas, a lugares infectados con gente que están dispuestas a matar sin mirar, sin pensar, simplemente a matar.
Pero ¿sabe qué? Ellos también saben. Ellos son huestes, digamos, del maligno. Claramente, son instrumentos. Pero ellos también saben que el matar a un creyente es una bendición para el creyente. Porque nos están abriendo la puerta al cielo. Amén. Están dándonos ya una victoria en Cristo. Los primeros cristianos fueron ofrecidos como comida para los leones en los circos romanos. Pero ¿sabe qué? Nada de estas torturas, nada de estos sufrimientos, nada de esta exposición, quizás a ser, ¿no es cierto?, fusilados, muertos, colgados, quemados. Nada de esto pudo arrebatarle la fe en esta esperanza viviente a estos creyentes. Tanto usted como yo estamos seguros de que esta esperanza, de que esta fe, de que esta seguridad que está en el creyente, que está en el hombre que ha sido regenerado, está segura, es inmarcesible, no se marchita, no cambia, no la pueden arrancar de nosotros. Y esta es la garantía. ¿Sabe por qué? Porque esta fe no es dada por nosotros. Esta fe no es como que yo diga, no, yo tengo mucha fe. Porque esta fe es dada por Dios, es un don de Dios. Cuando hemos sido regenerados, Él ha puesto esta fe en nosotros. Por lo tanto, es imposible que el enemigo, a pesar de torturar nuestra carne, a pesar de dañar nuestra vida, nuestro cuerpo y todo nuestro entorno, todo lo que nos rodea, es imposible que pueda dañar nuestro espíritu, porque nuestra alma está guardada para los cielos, para esta herencia incorruptible. Esta es la garantía, amado hermano, en la cual descansa la gracia de Dios. Esta gracia de Dios que trae consigo paz y ha sido multiplicada por Cristo. Sexta garantía, es incorruptible. La versión de la nueva versión internacional, la NBI, lo presenta como lo que nunca perece. Y yo me imagino que los primeros cristianos se debieron preguntar seriamente por qué fue necesaria quizá la desaparición, ¿no es cierto?, quizás de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes de aquel tiempo. Y eventualmente, ¿no es cierto?, la destrucción de Jerusalén, del templo, ¿no es cierto? La historia dice que en el año 70, bajo el gobierno de Nerón, fue destruida esta ciudad, el templo. Y esta orden, ¿no es cierto?, fue removida por Dios porque se corrompió al grado en el que ya no tenía reparación. Se habían vuelto apóstatas. Se habían puesto, ¿no es cierto?, aborrecedores de Dios. Y eso claramente nosotros a través de la Escritura, hoy día nosotros tenemos la bendición de tener la palabra del Señor y darnos cuenta de esta realidad. Es porque cuando el Mesías se hizo carne, fue rechazado, fue pisoteado su ministerio. Fue mirado en menos. Y es lo mismo, amado hermano, que sucede hoy con la iglesia cristiana apóstata. Usted me va a decir, pero ¿cómo en una iglesia cristiana van a rechazar a Cristo? Cuando ya presentan, amado hermano, en este lugar una exposición que no es cristocéntrica, que no es la adoración a Cristo, que no es la exposición de la palabra fiel y verdadera como debe ser, claramente se está apostatando con la verdad dada por las Escrituras. Se está negando la realidad del Mesías como Salvador. El decirle a usted que usted puede, que usted es un superhombre, que usted puede a pesar de todas las cosas, eso claramente estamos hablando de apostasía contra el Hijo de Dios. Porque sin embargo, la palabra del Señor me dice algo totalmente lo contrario. En Romanos capítulo 3 dice que no hay quien busque a Dios, están todos lejos de Dios. Pablo en Efesios dice incluso que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, es imposible que el hombre sea bueno, sea grande, tenga fuerza, sea el centro y todo esto. Todas estas charlas motivacionales que muchas veces se presentan como evangelio. Nosotros, amados hermanos, tenemos que abocarnos a lo que la palabra del Señor dice. Y como nosotros entendemos que esta garantía no descansa en nosotros, como recién lo veíamos. Descansa en la gracia dada por Dios. La gracia del regalo. Esta fe que ha sido otorgada como regalo de Dios para nuestras vidas es lo que hace que nuestra confianza, nuestra seguridad esté en Cristo. Por lo tanto, amado hermano,
cada uno de nosotros, el escogido y la iglesia verdadera prevalecerá, estará firme. A pesar de que caiga, amado hermano, esto debemos reconocerlo. Esto tenemos que tener claro en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué? ¿Usted sabe lo que significa la palabra diablo? ¿Usted sabe lo que significa la palabra diablo? El acusador. Y cuando caemos, es el primero que viene sobre nosotros a acusarnos para que nosotros no nos levantemos. Pero ¿sabe qué? Nosotros no somos quienes nos levantamos. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es quien nos toma. Nosotros no nos hemos tomado de la mano de Dios, porque si nos tomamos nosotros de la mano de Dios, yo me voy a soltar. Él nos lleva tomados. Acuérdense lo que dice Jeremías: pondré un pacto, temor en vuestras vidas, para que no se aparten de mis caminos, a pesar de que caigan. Por eso, amado hermano, nuestra seguridad no descansa sobre nosotros, porque la palabra del Señor nos ha dado la confianza a la iglesia verdadera de que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Es una seguridad, amado hermano, es la garantía. Séptima garantía: esta herencia no se marchita. Aunque el sistema, ¿no es cierto?, ceremonial establecido para los creyentes en el Antiguo Testamento tuvo que ser eliminado, el antiguo sistema traía problemas, traía dificultades. ¿Y sabe por qué? Porque quien presentaba los sacrificios era un pecador igual como los del pueblo. Los que iban, ¿no es cierto?, y tenían que primero presentar un sacrificio por sí mismos, también eran pecadores. Pero sin embargo, nuestra garantía no descansa en aquellos sacerdotes, sino que descansa en el sacerdote, en el sumo sacerdote, aquel que en la Biblia, en el libro de Hebreos, lo especifica como el de la orden de Melquisedec, el cual no tenía descendencia. Es hijo del Padre, es hijo de Dios. Solo el sacrificio perfecto del Cordero de Dios fue suficiente para apaciguar la justicia e ira del Dios Padre. El sacrificio de Cristo nunca podrá ser manchado. Ni siquiera puede ser repetido, aunque la Iglesia Católica Romana busca repetirlo en cada misa. ¿No es cierto? Busca repetir el sacrificio, a pesar de que la palabra del Señor es clara y dice que el sacrificio fue una vez y para siempre. Amén. Octava garantía: esto no se desvanece. La nación de Israel se desvaneció entre la combinación del Medio Oriente y el Imperio Romano. Tenemos que entender que en el tiempo del Nuevo Testamento ya cayeron en esclavitud por los romanos. Pero sin embargo, la herencia eterna del pueblo de Dios no fallece ni termina, porque esto descansa a pesar del tiempo, a pesar de la esclavitud, de las torturas, de la persecución, trasciende, puesto que esto no depende de nosotros, sino de Dios. Esta siguiente garantía es que está reservada en el cielo y es una de las que, no digo que las otras no me gusten, pero encuentro que esta es muy gloriosa y hace una analogía muy clara para nuestras vidas. Y quisiera que nos hiciéramos una pregunta. Yo me imagino que todos hemos viajado en avión, o la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría, incluso en buses hoy día, cuando viajamos, ¿no es cierto?, y hacemos una reserva, compramos el boleto antes de llegar al aeropuerto o al terminal, ¿no es cierto?, lo compramos antes. Y en el ticket dice el número de asiento, el pasillo, donde vamos, ¿no es cierto? Sí. Es así, ¿verdad? Por lo tanto, amado hermano, de hecho, es muy importante que tengamos asignado en esta analogía un asiento, ¿verdad?, para viajar. Si yo me imagino que cuando viajaron los hermanos de Venezuela para acá, fue así, tenía un número determinado y lo compraron antes, porque si no hubiese sido así, lo más probable es que se hubiesen ido, ¿no es cierto?, a hacer el check-in, ¿no es cierto? Y lo más probable es que, no, usted no viaja aquí, usted no viaja, así que vaya para allá, no sé, busque otro pasaje, compre otro, no sé, pero no habría podido viajar, su vuelo no habría estado asegurado. La persona que hubiese estado designada para recibirle el boleto le habría dado esa mala noticia, aunque hubiese sido la persona más tierna, aunque le hubiese dicho no, con el dolor de mi corazón, pero la respuesta es no. Es no, porque usted no tenía asegurado su vuelo. Pero estamos claramente
convencido que si vamos a viajar y compramos el boleto, ¿no es cierto? Estaríamos 100% seguros de que vamos a viajar, ¿verdad? Amén. Cuando ustedes viajaron para acá, a su familia que estaban acá, o amigos, todo, le dijeron, sí o sí viajo en tal fecha, ¿verdad? Y llego en tal día. Es fácil, ¿no es cierto? Sí. Porque tenían la seguridad del ticket en su mano. ¿Y cuál podríamos nosotros ahora ya, teniendo esta, yo me imagino que ya todos se imaginaron para dónde iba la seguridad de esta garantía, ¿verdad? ¿Y cuál ahora sería nuestra seguridad? O nuestro ticket, ¿no es cierto?, en el viaje o en el lugar asignado para el creyente hacia el cielo. ¿Quién lo asignó? ¿Quién lo guiará a su asiento? ¿Quién nos dirá, venga, aquí está su lugar reservado al viaje eterno, el cual ya su ticket ya ha sido pagado? Es Jesús, amado hermano. Él es quien ha pagado nuestro boleto. Él es que fue adelante de nosotros. Es que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y dijo, aquí yo voy a pagar por todo ello. Yo voy a morir y mi sangre va a pagar cada una de la libertad de ellos. Van a poder tener asegurado su viaje al reino de los cielos. Esta herencia incorruptible. Estamos asegurados. Y por última, esta décima garantía es que Dios, ¿no es cierto?, debido a que es un Dios omnipotente, Dios mantiene esta herencia con su poder. Es accesible por la fe en Él y Él revelará la plenitud de la salvación en los tiempos finales. Y podemos ver, ¿no es cierto?, en los últimos días correr hacia este destino a pasos agigantados. Podemos ver, ¿no es cierto?, tanta dificultad, tanto problema, tanta persecución, ¿no es cierto? Podríamos decir hoy día, viendo todo esto, el fin se acerca. La venida de Cristo está más que a las puertas, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero, amado hermano, mire, quiero que analicemos esto bajo la mirada de quién leería un libro. Pedro le estaba escribiendo a los expatriados de aquel tiempo. A ellos les decía que su garantía, su herencia ya venía. Tenemos que ver también lo que escribe Pablo en Tesalonicenses. Estaban ellos ya esperando la venida de Cristo. Ellos ya estaban teniendo problemas. Pedro fue muerto, perseguido. O sea, ya había persecución, ya había problemas, ya habían dificultades. Los hermanos de aquel tiempo, la iglesia primitiva murió esperando la segunda venida de Cristo. Lo que sí nosotros, como pueblo del Señor, como iglesia, tanto local como iglesia visible, estamos descansando en esta seguridad absoluta de que el poder de Dios quien sustenta nuestra esperanza. Aunque muramos en esta tierra y no veamos el retorno de Cristo, aunque nuestros ojos se cierren al escenario de esta tierra, tenemos la confianza de que serán abiertos en la gloria eterna con aquel que se entregó por nosotros. Y esto no por nosotros, sino porque por la bendita voluntad de nuestro Dios. Las señales de los tiempos, como el evangelismo mundial, el crecimiento de la iglesia, la testificación de Jesucristo y persecución, claramente apuntan a donde Dios está hoy día, ¿no es cierto?, trabajando. A este conducto, a este camino, a este viaje. Por lo tanto, amado Dios, creemos fielmente en este Dios verdadero y en sus promesas de salvación a los creyentes. A pesar de que todo ha sido destruido, a pesar de que todo lo que vemos lo vemos corrompido por la intervención perversa del hombre. Todo. Hasta la naturaleza. Todo, hermano. ¿Cuánto más las enseñanzas que hoy día estamos viendo la sociedad está siendo expuesta? Absolutamente triste, deplorable. Pero sin embargo, dice que el remanente va a ser preservado. No por sus esfuerzos, sino que porque Él ha dado la seguridad de salvación a sus hijos. Nuestra confianza está en aquel pacto que leíamos, ¿no es cierto?, en Génesis 17, que haré un pacto eterno con ellos. ¿Y quién me puede decir lo que significa eterno? Para siempre. Para siempre. Más allá de Es sin fin. Sí. Es sin fin. No es algo que termine. Por lo tanto, ese pacto, amado hermano, llegará junto a la promesa del Señor de salvación. Por lo tanto, esta garantía está asegurada, pues no es dada por nosotros,
sino que está dada por el Dios eterno e inmutable, este Dios perfecto. Y esta persecución, amado hermano, ya para ir finalizando, es lo que está respondiendo claramente Pedro en sus escritos. A esta persecución que fue algo sistemático, no fue como que llegó todo de un paraguaso, como hablamos acá en el buen chileno, sino que fue constante, fue en crecimiento, fue sistemática. Y de hecho lo podemos ver desde la muerte de Cristo. Ahí podríamos tomarlo como comienzo de la persecución. Y podemos ver cada una de las muertes de los discípulos, de los apóstoles. Cada uno de ellos murieron bajo persecución. De hecho, cuando murió Pedro, ¿no es cierto? Claramente fue bajo la persecución conducida por Nerón entre el año 67 y 68 después de Cristo. Y muchos de ellos fueron, ¿no es cierto?, perseguidos, martirizados. Los judíos cristianos estuvieron conscientes de los tiempos de persecución del Antiguo Testamento. De hecho, lo hemos visto muchas veces a través de la Escritura, cómo Dios permitía, ¿no es cierto?, que los pueblos paganos, los extranjeros, conquistaran el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cuando el pueblo de Israel se volvía al paganismo, a la apostasía, a la idolatría. Eran tomados en esclavitud, caían en persecución, en dolor. De hecho, efectivamente, en el año 70, después de Cristo, lo veíamos recién, el templo cuando fue destruido por última vez, luego también Jerusalén fue destruida. Los padres de la iglesia no dudaron en atribuir la destrucción del templo de Jerusalén, la rebelión, la persecución, en contra de los judíos que habían rechazado constantemente al Mesías. Pero ¿qué hay de los verdaderos cristianos, de los que estaban sufriendo persecución? Pedro, ¿no es cierto?, apunta a ellos esta carta. Pedro ya estos versículos, ¿no es cierto?, del 6 al 9, los dirige y empieza a explicarle cuál es el propósito de estas persecuciones. De hecho, Pedro les enseña que sus tribulaciones, que la persecución, que la tristeza, el dolor, lo que estaban viviendo en aquel momento era con el propósito de purificar su fe. Esa fe que no puede ser destruida, pero sí puede en algunos casos decaer. La persecución para el creyente es prometida. Por lo tanto, no debería caernos de sorpresa. No nos debería caer y decir, ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si estamos predicando el Evangelio, si estamos confrontando el pecado, claramente seremos expuestos a persecución. Claramente, amado hermano, los creyentes primeros pudieron haberse preguntado que si el Señor se llevó a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes, ¿no es cierto?, y la destrucción del templo y a Jerusalén, asimilando a que aquella persecución sería porque ellos estaban siendo purificados su fe, o si verdaderamente habían caído en apostasía. Ellos tenían la duda. ¿Y sabe por qué estaba esa duda en ellos? No porque flaqueara su fe, sino que ellos querían agradar a Dios y no querían vivir la experiencia que esos que habían sido destruidos la vivieran. Ellos no querían ser apóstatas, ellos no querían caer en idolatría, ellos no querían rechazar la verdad, sino que querían que sus vidas fueran purificadas, fueran preservadas y su fe, como puesta en prueba como el oro, permaneciera. Por eso, amado hermano, claramente nuestra confianza, nuestra seguridad debe de estar en el mirar a la cruz, en mirar la resurrección, en descansar en esto verdadero. Podemos asegurarnos en que Dios usó para vencer a Satanás la cruz y atarle al pecado y al mundo. Jesús fue asesinado como sustituto para su pueblo. Él pagó la deuda al Padre y en la resurrección venció al mundo, al pecado y al demonio. Los cristianos no se regocijan en la persecución, es imposible, sino que se regocijan durante el tiempo de la persecución,
comprende cuál es el propósito. El verdadero creyente que vive la persecución y a través de las Escrituras comprende cuál es el propósito, descansa y se goza porque sabe hacia dónde está dirigida su fe, hacia dónde está, ¿no es cierto?, encaminado su término de persecución. La persecución tiene un efecto purificador. La verdadera fe, la naturaleza de su fe, lo preciado de la fe y el propósito de fe son presentados en primer plano en estos últimos versículos. Las tribulaciones traen alabanza, honor y gloria a Jesús y amor y fe. Gozo y gloria inexplicables para el creyente. Para el que no ha nacido de nuevo, es imposible comprenderlo. Para el que no ha conocido a Cristo, es imposible decir cómo la tribulación te va a traer gozo, cómo la persecución te va a traer gloria. Pero sin embargo nosotros entendemos que esto es un proceso, es un camino, es un paso. Y lo veíamos tiempo atrás, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos que nosotros como extranjeros, como advenedizos, callar, agachar el moño y asumir cada una de las leyes donde estamos, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos levantar la bandera del Evangelio, debemos proclamar las virtudes, debemos ser claros en nuestros conceptos y en nuestras prioridades. Pablo en Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este mundo, sino os conformaos y renovaos por medio la palabra del Señor. Esa es la seguridad. Y las tribulaciones claramente, amado hermano, traen alabanza, traen honor y traen gloria a Jesús, nuestro Salvador. ¿Quién es el artífice de esta salvación? ¿Quién es el que lo hizo? ¿Quién lo ideó? ¿Quién fue el centro absoluto? Por eso nosotros hoy día, en este tiempo, amado hermano, y de hecho algo absolutamente de contingencia en nuestro país, donde podemos ver que cada día nuestra fe es probada, quizá no con espada. No somos perseguidos quizá para ser quemados en la hoguera o quizá muertos a espada. Pero sí somos perseguidos, somos atacados por un sinnúmero de leyes, de prohibiciones, que le colocan, ¿no es cierto?, y que quieren quizás restringir nuestra predicación de una vida en santidad, de una vida verdadera a lo que Cristo ha pedido y ha dejado establecido para el creyente en las Escrituras. Y esto, amado hermano, estas prohibiciones, todo esto que trae consigo a nosotros persecución, porque aunque no nos pongan, ¿no es cierto?, como le decía, quizá una espada en el cuello y nos diga, no prediques, pero nosotros luchamos contra eso, ¿verdad? Luchamos. El poder levantarnos y decir a los cuatro vientos, al pecado por su nombre, claramente estamos siendo quizás expuestos a persecución. Y esto trae este conflicto, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude para que nuestra fe, en el momento en que es probada como el oro, pueda ser llevada a su finalización, la cual dará como resultado que si somos o no verdaderos creyentes, de que si somos o no verdaderos hijos de Dios. Y el rechazo del pueblo de Dios, de la iglesia, de cada uno de nosotros, tanto dentro de nuestra familia que no es creyente, como de todo el sistema, tanto de trabajo, familiar, laboral, de todo. Aquí le puse yo, ya sea como el comunismo, socialismo, tanto la democracia o no la democracia. Todo esto en un momento revertirá nuestra posición. Todo esto cambiará para nosotros. Ya no seremos los oprimidos, sino que seremos los que están en libertad gozando de una vida eterna. Esta es la naturaleza del reino soberano de Dios en medio de los reinos rebeldes del hombre. ¿Se acuerdan lo que veíamos en Isaías 52? Perdón, 53. 53. Yo lo voy a leer. Y es 52, si no me acuerdo. 52. 52:15 dice: asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que jamás les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Nuestra opresión en este tiempo ya viene con un final. Y cuando este final venga, amado hermano, a esta opresión,
Los reyes, los que nos oprimen, los que quizás nos quieren acallar, cerrarán su boca. Quedarán asombrados ante la gloria de este Dios glorioso. Sin embargo, amado hermano, a pesar de la opresión, de la persecución que tenemos en estos tiempos, en el cual nuestra fe es probada como en el oro, la cristiandad verdadera siempre vencerá a los enemigos de Dios. No porque nosotros vencemos, sino que el que pelea la batalla por nosotros, el que va adelante de nosotros, el que es nuestro fiel comandante, es el que nos da victoria. Y asimismo, como dice un viejo himno, que quizá lo parafraseábamos, creo, en el grupo el otro día de WhatsApp: firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Entonces, amado hermano, puestos nosotros nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, debemos gozarnos. Trae gozo, trae alegría, trae paz, a pesar de la situación. Porque nuestra confianza, nuestra seguridad no está en el hombre, porque la fe y la esperanza del verdadero creyente está puesta en Dios, en el que le ha dado el don de creer. Y este tiempo en el cual hoy día estamos pasando, que es pasajero, que sí es, ¿no es cierto?, perecedero, ya está por terminar. Amén. Usted me dice, a lo mejor usted me va a decir, usted no está seguro si Cristo ya viene. Pero los hermanos predicaron que Cristo venía, y yo voy a seguir predicando que Cristo viene, porque Cristo viene, amado hermano. Amén. Esa es la confianza del creyente. Amén. Esa es la seguridad del Hijo de Dios. Sí, Señor. Porque si prometió que vendría la primera vez y vino, prometió también que vendría la segunda vez, y yo estoy seguro que Él ha de venir. Amén. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. Y como somos advenedizos, extranjeros en esta tierra, nuestro Rey, el que vendrá por nosotros, será el que nos tomará y nos llevará con Él. Así que, amado hermano, firme y adelante. Amén. Descansemos en esta confianza, descansemos en esta salvación. Si usted ha sido verdaderamente regenerado, si usted verdaderamente ha sido transformado, a lo mejor usted me va a decir, ¿cómo yo sé? A lo mejor usted me va a decir, yo años atrás hice una oración, me invitaron a un lugar y yo hice una oración y repetí esto, yo soy salvo. Déjeme decirle que no. Las evidencias claras es cuando usted peca y el Espíritu Santo de Dios redarguye su vida y lo lleva en oración, es que su vida está siendo santificada progresivamente. Esas son las evidencias claras. Cuando su corazón es quebrantado, cuando usted por una u otra razón no puede estar en este lugar y usted dice, Señor, anhelo estar en la casa del Señor. Así mismo como lo hizo David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Amado hermano, ese es el anhelo del verdadero creyente, del que ha sido regenerado. No es el que repite una oración, porque la palabra del Señor no dice eso, sino que aquel que está en el proceso de la santificación, aquel que reconoce con su boca, Señor, pequé, fallé, gracias por tu Espíritu Santo porque me trae a ti. Ese es el que ha sido regenerado, el que ha confesado con su boca que Jesús le salvó, no repitiendo, sino que de corazón, verdaderamente compungido por un arrepentimiento sincero. Así que, amado hermano, gracias damos al Señor por esta gloriosa herencia, por esta que está garantizada para el creyente, para esta herencia viva, la cual es inmarcesible, que no se mancha, que no se deteriora, que no cambia, sino que es segura para nuestras vidas. Así que le invito a que nos pongamos de pies, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por esta su palabra. Amén. Amantísimo Dios, gracias le damos, Señor, por esta su palabra, por esta esperanza, por esta seguridad, Señor, que usted nos ha dado como creyentes, como sus hijos. Señor amado, agradecemos, Señor, esta bendición, este don glorioso el cual usted nos ha dado, Señor, porque entendemos que no descansa en nuestros esfuerzos ni en nuestras cualidades, sino que descansa de principio a fin en el autor y consumador de nuestra fe, confiando en aquel que empezó en nosotros esta buena obra, la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Señor, y asimismo en esta hora quiero, Señor, pedir por aquellos mis hermanos que quizás están pasando situaciones, están pasando problemas, están pasando dificultades por una o por otra razón.
Señor, que su fe tampoco falle, que tampoco, Señor, su fe decaiga, sino que puedan levantar su cabeza por fe y mirar aquella cruz del Calvario, donde usted venció la muerte, donde usted ató al enemigo, Señor, y hoy día podemos descansar en usted y levantar la bandera del Evangelio. Gracias, Padre Santo, porque podemos venir confiadamente al trono de la gracia y encontramos socorro en el momento oportuno. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Gracias por esta gloriosa salvación. Y todo esto, Padre, todo se lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, también queremos saludar a nuestros hermanos, a los que se conectan. Siempre me olvido de saludarles. Espero que el Señor les bendiga y que también haya sido de bendición esta palabra para sus vidas.